En la actualidad, si una persona se encuentra enferma o está sufriendo de algún tipo de dolencia, lo más lógico y normal es que traslademos a esa persona a un hospital, ya que los hospitales son de lejos la institución más adecuada en el caso de que alguien necesite algún tipo de atención médica. Pero esto no fue siempre así. En realidad, hasta hace muy poco tiempo las personas, especialmente si estaban enfermas, habrían hecho todo lo humanamente posible para no tener nunca que ingresar a un hospital. Y es que claro, antes no habían analgésicos, no habían antibióticos, no existía ningún tipo de anestesia, tampoco existía un concepto de higiene ni se tenían medidas sanitarias. El único tratamiento conocido y efectivo era aparentemente sangrar a la gente. Esto como que servía para todo, aparentemente. Durante la mayoría de la historia de la humanidad, los hospitales fueron en realidad el lugar donde la gente encontraba más bien un albergue, no donde se iban a curar. De hecho, cuando llegaba un enfermo se le daba de comer, de beber y se trataba de mitigar el dolor de alguna manera, porque por todas las limitaciones que tuvo la medicina antes de la era moderna, tampoco es que se pudiera hacer mucho más. Los hospitales eran básicamente el lugar donde la gente iba a morir. Hoy en Entre Espacios vamos a contarles un poco sobre la historia de la medicina, pero sobre todo queremos hablar de la belleza y la utilidad de los edificios que se construyeron en Barcelona para ejercerla. Vamos a hablar primero del recinto medieval del antiguo Hospital de la Santa Creu, un hospital que durante 5 siglos se encargó del cuidado de los sectores más vulnerables de la ciudad y que fue además el hospital donde murió Antoni Gaudí. Luego vamos a ver cómo este hospital fue trasladado a principios del siglo XX a los extraordinarios pabellones modernistas del arquitecto Lluís Domènech i Montaner, al sublime Hospital de la Santa Creu y Sant Pau. Vamos a empezar poniendo un poco de contexto. Sabemos que Barcelona a principios del siglo XV contaba con 6 pequeños hospitales creados por órdenes religiosas o particulares que funcionaban principalmente de la caridad. Estos hospitales de todas maneras no se encontraban en las mejores condiciones. Además, la ciudad todavía se estaba recuperando de la peste de 1348, por lo que el Consell de Cent y el capítulo catedralicio se ponen de acuerdo en que había que construir un único gran hospital que pudiera reunir a todos los pequeños hospitales en uno solo. Este es el origen del primer gran hospital de Barcelona, conocido como el Hospital de la Santa Creu, cuya primera piedra se puso en 1401 en presencia del rey Martín el Humano, que por su nombre nos podemos imaginar era un monarca especialmente interesado por las humanidades. El hospital fue construido en el Raval, ocupando las actuales calles del Carme y Hospital, que en esta época era una pequeña tierra de conventos llena de huertas y campos de cultivo. En cuanto al edificio, podemos nombrar que se trató, junto con las drasanas, del proyecto urbano más ambicioso y de mayor envergadura del siglo XV. Se trata de uno de los mejores exponentes del gótico civil catalán de la ciudad, aunque las obras del hospital se prolongaron hasta el siglo XVIII, por lo que, además del gótico, tenemos también elementos renacentistas y barrocos. Yo siempre he pensado que un arquitecto puede pasar aquí una tarde muy agradable, igual el arquitecto que venga de día, porque de noche el ambiente aquí se pone un poco pesadito. Pero bueno, la verdad es que para la época este hospital debe haber sido maravilloso, y no lo digo solamente por las instalaciones, sino maravilloso para las personas pobres de la ciudad. Pensemos que antes la gente adinerada no tenía ningún problema, se podían atender en casa con un médico particular, pero el resto de mortales dependían de estos hospitales, digamos, públicos para atenderse, aunque ya sabemos que la atención tampoco es que fuera pues una locura. Aún así, en el Hospital de la Santa Creu ya tenemos algunos avances en el tema de la medicina. Por ejemplo, en este hospital ya se advierte una tímida diferenciación de espacios con criterios de sexo, de edad y tipo de enfermedad, que este último criterio era el más importante. Si tú entrabas al hospital con un dolor de muelas y te ponían al lado un enfermo terminal de tuberculosis, pues mal. Aunque con todo esto, siendo pues el hospital más moderno y más grande de la ciudad, se calcula que en esta época sobrevivía solamente un 25% de los ingresados. El Hospital de la Santa Creu funcionó entre los años 1414 y 1926. De hecho, uno de los últimos pacientes que estuvo en este hospital fue nada más y nada menos que Antoni Gaudí. Que bueno, Gaudí en sus últimos años de vida se nos puso un poco místico, tenía una dieta muy estricta, hacía ayunos y había descuidado un poco su aspecto físico. Por esto, cuando fue atropellado por un tranvía, parece ser que nadie lo reconoció, o sea, pensaron que era una persona de la calle. Entre la confusión, Gaudí fue trasladado justamente a este hospital donde murió rodeado de pobres. Y es que claro, en el siglo XV el hospital habría sido una maravilla, pero en 1926 este hospital era el peor de la ciudad. Se había quedado anticuado, estaba totalmente colapsado y por su misma arquitectura, siendo un edificio tardogótico, pues había sido imposible adaptarlo a todos los avances y requerimientos de la medicina moderna. Además, ya desde el siglo XIX, como consecuencia del
el rápido crecimiento de las ciudades, con todas las problemáticas y epidemias que esto suponía, se estaban poniendo en marcha una serie de medidas para mejorar la salud y la calidad de vida de las grandes urbes. Surge el famoso movimiento higienista que promovía la construcción de alcantarillados, el abastecimiento de agua potable, un alumbrado público y la ventilación de la ciudad. Y bueno, dentro de todas estas corrientes higienistas, los hospitales tenían por motivos obvios un rol fundamental en la salud de la ciudad. Fue en este punto que la construcción de un nuevo hospital se hizo necesaria. Es de esta manera que llegamos al Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que puede parecer una opinión sesgada, pero yo creo que debe ser uno de los hospitales más bonitos del mundo. Que de verdad, si conoces otro hospital más bonito, por favor déjalo en los comentarios, porque yo creo que este hospital es difícil de superar. La construcción del edificio fue posible después de una importante donación que hizo un banquero catalán llamado Pau Gil, que dejó en su testamento 4 millones de pesetas para la construcción de un hospital para los pobres de Barcelona. Entre sus indicaciones dejó dicho que el hospital debía reunir todas las innovaciones de la época desde el punto de vista tecnológico, arquitectónico y médico, y que fuera erigido bajo la advocación de San Pablo, que por eso pasaría a llamarse el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. El proyecto fue encargado, como dije al comienzo, a uno de los mejores exponentes del modernismo catalán, el gran arquitecto Lluís Domènech i Muntaner. En nuestro canal ya tenemos un video específico sobre el Palau de la Música, donde contamos un poco la biografía del arquitecto, porque en este video no vamos a hacer su biografía, aunque bueno, un dato fundamental para entender esta obra, la del hospital, es que Domènech empezó el proyecto cuando tenía 52 años y estando en la plenitud de su carrera. Y este aspecto es importante tenerlo en cuenta porque para esta obra en particular, Domènech no solo supo aprovechar todo el conocimiento que había cultivado a lo largo de su exitosa carrera, sino que realizó un trabajo de investigación muy exhaustivo para conocer de primera mano todos los avances que se estaban aplicando en los hospitales más modernos de Europa. Por esto podemos considerar a este hospital como una de sus obras maestras. Pero bueno, entrando en detalles, el nuevo conjunto fue proyectado para ocupar una superficie de 9 manzanas de l'Eixample en la zona alta de la ciudad, muy cerca de la Sagrada Familia. El conjunto monumental parece una auténtica ciudad a escala humana, con calles, jardines y edificios. Partiendo de todas estas corrientes higienistas que, estaban de moda, diseñó un hospital en diferentes pabellones aislados, cada uno con espacios amplios, con grandes ventanas para lograr una buena iluminación y circulación del aire. Los pabellones estaban rodeados de jardines para que los enfermos y el personal del hospital disfrutaran de un entorno natural muy agradable. Y por último, todos los pabellones estaban conectados entre sí por una trama de túneles subterráneos, una solución absolutamente innovadora que funcionaba muy bien para el traslado de los enfermos. Pero bueno, más allá de esto, de la funcionalidad del hospital, yo creo que el elemento que más resalta del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es su belleza. Parece que Lluís Domènech i Muntaner pensará que solamente en un entorno colorido y armónico el enfermo podría encontrar la cura para su enfermedad. Y es que la funcionalidad del hospital no debía reñir con la belleza, y en este caso pues eran totalmente complementarios. Toda la vegetación del hospital se encargaba de la purificación del aire, fijaba las bacterias, el polvo y los gases tóxicos. El uso de la cerámica, además de la función decorativa, era un material bastante higiénico que se podía limpiar y desinfectar fácilmente. Cada pabellón estaba equipado para su especialidad, tenía una excelente iluminación, ventilación y, como si esto no fuera suficiente, estaba magníficamente decorado. Y es por la unión de todos estos elementos que el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es un espacio único en el mundo. Pero bueno, ya para ir concluyendo, el hospital fue inaugurado el 16 de enero de 1930. El edificio de la entrada y los 10 pabellones situados en torno a él fueron construidos por Domènech i Muntaner, pero el resto de pabellones fueron obra de su hijo, el también arquitecto Pere Domènech i Roura, ya que Domènech falleció en 1923 sin ver su obra finalizada. Durante muchos años este fue el hospital de referencia de la ciudad, pero su destino terminó siendo un poco el mismo del hospital anterior, ya que los tiempos siguieron cambiando y llegó un punto en el que este hospital también se quedó obsoleto. Por esto, en el 2009 se trasladó nuevamente toda la actividad hospitalaria a un nuevo complejo. El último dato es que entre el 2010 y el 2014 el conjunto modernista fue restaurado y el resultado de este trabajo pues es el recinto modernista que se puede visitar en la actualidad. Que evidentemente, si viven en Barcelona, no sé qué están esperando para visitarlo porque es realmente una maravilla. Y para los próximos visitantes de la ciudad esto también les va a quedar como una tarea pendiente. Pero bueno amigos, esto nuevamente ha sido todo. Dejen un like, los comentarios y nos vemos la próxima amigos. Adiós.
y que fuera erigido bajo erigido y que fuera erigido bajo y que fuera erigido bajo la advocación y que fuera erigido bajo la advocación de San Pablo y que fuera erigido bajo la advocación y que fuera erigido bajo la advocación y que fuera erigido bajo la advocación de San Pablo.